La palabra hebrea Kehilá fue traducida al griego como eclesía y con el paso del tiempo fue transliterada al español como iglesia. Hasta hoy ha llegado haciendo varias referencias diferentes. En primer lugar, a los nacidos de nuevo que por el milagro de Dios conforman su cuerpo espiritual. También al grupo visible de creyentes que se organiza legalmente como una institución, aunque pudieran nunca haber nacido de nuevo. E inclusive hasta los edificios donde se celebran actividades religiosas cristianas. Sin embargo, con este paso del tiempo y como resultado de la romanización del mundo y de la iglesia institucional, no habremos transformado o perdido un poco, o tal vez mucho, de la esencia y la forma con que Dios reveló en su palabra cómo debían hacerse las cosas. Uno de los grandes dilemas que ha tenido el cristianismo es tratar de entender la Biblia a partir del contexto del que lee y no a partir del contexto del que escribió. Este es un texto con una verdad que hace reflexionar mucho. ¿Cómo es posible pensar que hay que tener fe sin entender la Escritura, sin conocer la Escritura? Si la fe viene a partir de lo que tú conoces de Dios. Realmente la Biblia es un texto complejo. ¿Cuántas diferentes interpretaciones acerca de un mismo texto? El contexto cultural en que se escribe un texto va a definir gramaticalmente a dónde apunta la palabra. Comúnmente oímos decir que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. ¿Pero realmente se conoce el contexto bíblico? Hola, yo soy Líber Aguiar y hoy te quiero hablar de la Kehilá. Comenzaremos este episodio diciendo algo que pudiera ser un poco sorpresivo para algunos. El nombre más antiguo con que se conoce a la Kehilá o la Eclesía, que tuvo el privilegio de recibir al Mesías, no fue el de cristianos, no fue el de iglesia, ni tampoco católico, ortodoxo, evangélico y mucho menos bautistas, metodistas, presbiterianos, pentecostales o cualquier denominacional, sino que fueron conocidos con el nombre de El Camino. La pregunta que se hacen muchos de los que saben este detalle es ¿de dónde viene ese nombre El Camino? Tristemente, la respuesta que vamos a encontrar en una mayoría de estos intérpretes, lejos de venir del propio texto, es más bien el resultado, la consecuencia de aquella forma de pensar moderna que ha sido marcada por el renacimiento de la filosofía griega que vimos en episodios anteriores y todos los paradigmas o todas las formas de pensamiento que se derivan de ese renacimiento. Ellos establecen de forma rápida una conexión que es más deductiva que bíblica con aquel pasaje en que Jesús se llamó a sí mismo el camino, la verdad y la vida. Y piensan que ahí se encuentra la clave, la razón de por qué se llamaban el camino. Y aunque este pasaje tiene mucho que ver, la pregunta se puede aplicar también al propio Jesús. ¿Por qué Jesús se llamó a sí mismo el camino? Este tipo de respuesta surge en el Renacimiento porque fue la gnosis griega la que llevó al máximo esplendor toda aquella doctrina aparentemente científica del conocimiento que separaba al hombre de Dios y que veía al conocimiento humano como el centro de todo. Y esa perspectiva, pues en la gnosis se desarrolló y una de las formas en que el pensamiento gnóstico miraba el camino hacia la eternidad era en una especie de recorrido, no en una conducta de la vida, sino en una especie de recorrido. Por eso encontramos en el pensamiento griego, por ejemplo, todas aquellas tragedias en que alguien sale a encontrar un destino hasta llegar o regresar a la felicidad. Y aunque sean obras que más bien hablan de o ilustran cualidades o valores humanos, porque tenían al hombre como el centro de todo, ese es el principio fundamental de la gnosis y el conocimiento, pues la gente siempre lo asumió como su cosmovisión, o sea, su forma más general de entender la realidad. Es por eso que
en la mayoría de los intérpretes bíblicos a lo largo de la historia, influenciados precisamente por ese conocimiento griego, por esa gnosis, como vimos en la primera temporada, pues veían a Jesús únicamente como el recorrido para llegar al Padre. Ahora, si queremos partir del texto bíblico, nos daremos cuenta que sí, Jesús es el camino recorrido para llegar al Padre, pero eso implica también muchas cosas. No solo una mirada desde la perspectiva de recorrido, sino también una mirada desde la perspectiva de conducta. Para entender, debemos comenzar en la descripción que el propio Dios hace acerca del camino, como una especie de auxilio revelado en medio de las confusiones que nos crean las diferentes perspectivas que rodean el pensamiento humano. Esta presentación divina comienza desde el mismísimo inicio de la vida humana, cuando aparece un árbol del bien y el mal en el Edén. Y aunque este árbol implicaba comer o no de la fruta, y por tanto ir a él, eso describía también la actitud rebelde de Adán, que le llevó a comer y que marcó un cambio total en él. Porque el comer de la fruta más bien fue consecuencia del pecado que ya estaba surgiendo en su corazón. Por otro lado, debemos también analizar partiendo de un concepto básico que está en toda la Biblia, que es la omnipresencia de Dios. O sea, Él está en todas partes. Y ahí podemos reflexionar algo que es simple. Si Él está en todas partes, entonces el camino a Él no puede ser definidamente y únicamente como un recorrido para llegar a Él, sino que tiene que ver también y en mayor cuantía con el aspecto conductual del ser humano. O sea, el tener una vida, un andar, un caminar específico según Dios ha dispuesto, según Dios acepta, según Dios ha revelado. O sea que cuando se usa la palabra camino con referencia a un contexto material, su uso real va a ser el de recorrido, mientras su uso metafórico sería con respecto a la conducta. Sin embargo, cuando esa misma palabra camino se usa en un contexto espiritual, esto va a cambiar diametralmente. Su real significado sería entonces el de conductual y el metafórico sería el de recorrido. Así que debemos entender ese dualismo de la palabra camino, que va a depender directamente de su contexto para poder definir si se está refiriendo a un recorrido o a una conducta. Y esto mismo ocurre con el equivalente hebreo y griego de esta palabra. Por eso encontramos que el profeta Isaías dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y aquí vemos el uso de la palabra camino con referencia a un contexto espiritual, usándose como conducta. Lo mismo sucede en Proverbios cuando dice: abominación son al Señor los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son agradables. O sea, que en un contexto, como hemos dicho, espiritual, la palabra camino no tiene que ver con recorrido, tiene que ver con conducta. Lo mismo va a suceder con la palabra andar. Si ella está en un contexto material, pues su uso real hace referencia a la forma en que se camina físicamente. Pero si se está en un contexto espiritual, entonces va a hacer referencia a la forma de conducirse en la vida. En el Salmo número 1 vamos a encontrar ambas palabras, camino y andar, en ese contexto espiritual también. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche.
será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Por eso, como decíamos, vamos a encontrar a Adán en el Edén teniendo ante él dos caminos. El de obedecer a Dios o el de no obedecerle. El de ser justo o ser arbitrario con su creador. El de sustituir a Dios por sí mismo o el serle fiel. Y eso mismo ocurrió con Caín y Abel. Lo mismo ocurrió con Nimrod y Noé, con Moisés y Coré, con Pedro y el Iscariote, con la Quejilá auténtica, con la falsa, con el Israel verdadero, con el Israel falso. Ahora, si partimos del hecho que no hay nada más engañoso que el corazón del hombre, que a lo malo le puede llamar bueno y a lo bueno le puede llamar malo, pues entonces cabría una pregunta. ¿Cómo se puede definir o identificar ambos caminos? Bueno, el propio Dios, por su gracia, por su misericordia, pues lo reveló a nosotros en varias ocasiones, dejando delante del hombre bien claro en qué consiste el camino bueno y el camino malo. En una de estas revelaciones dijo: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames al Señor tu Dios y que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado. Y una vez que tenemos los dos caminos establecidos por Dios delante de nosotros, aparecen dos realidades históricas también delante de nosotros. La primera realidad a la que nos enfrentamos sería: ¿se podría cumplir con ese camino de vida establecido por Dios al 100%? Porque recuerde que no siempre lo que se quiere hacer es lo que se hace. Y la segunda realidad que está delante de nosotros sería: ¿cómo se podrá encontrar a un maestro humano que con nuestras mismas limitaciones espirituales pueda asegurar la interpretación correcta acerca de los detalles y el comportamiento en ese camino? Y ahora sí, en la respuesta que le demos a estas dos realidades, encontraremos la clave de por qué Jesús dijo ser el camino, la verdad y la vida. Y por esto debemos comenzar, como dice Pedro, en la obra salvífica que nos hizo renacer para una esperanza continuamente viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y por eso nosotros, como Pablo, damos gracias a Jesús, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, y eso por ser mi naturaleza pecaminosa, como vimos en la primera realidad que planteamos, la que no nos permite andar al 100% en el camino de vida. Pero Dios, que nos ama, va a solucionar eso enviando a su Hijo y condenando al pecado, en esa misma condición de debilidad que produce la carne. Porque cuando Él se hizo carne, el pecado, aunque trató, pero no pudo conquistarlo, y en ese mismísimo momento de aparente debilidad extrema, venció a la carne y a su imperio. Y nos dio los recursos para que en esa misma debilidad de nuestra carne podamos crucificar las apetencias que el pecado produce y que es lo que conforman el camino malo y de muerte. Entonces nos podemos mover por esa fuerza que Él produce en nosotros en ese camino de lo bueno y lo malo. Y ahora ya podemos no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que Jesús nos agarra de la mano a través del milagro de nuestra salvación y nos presenta ante el Padre cumpliendo la acepción de la palabra que hablamos, que es la de andar en el camino en función de un recorrido. Así que la primera realidad
que nos pregunta cómo vamos a cumplir al 100%, la respuesta es sencilla, a través del milagro que Él ha producido en nosotros, y es Él el que nos toma y nos lleva hasta el Padre. No es por nuestra fuerza, sino es por la acción milagrosa de Él. En ese recorrido nos presenta perdonados, limpiados y salvados delante del Padre. Pero ¿qué sucede con la segunda realidad de cómo interpretar correctamente todos los detalles del camino de vida en cuanto a mi conducta diaria? Pues es simple también. No tengo que guiarme por ninguna interpretación humana, porque si todos los seres humanos tienen la misma debilidad mía, pues no puedo guiarme ni por la interpretación de ellos, ni por la interpretación mía. Solo debo andar como Jesús anduvo, guiarme por la enseñanza de Él. Por eso los escritos apostólicos no solo van a presentar al Salvador para creer en Él, sino también para que pueda saber cómo Él enseñó que se debía vivir. Recuerde que Jesús no interpretó el camino bueno dado por Dios. Él es el autor del camino. Entendiendo esto, podemos decir que Él es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. O sea, que resumimos la respuesta a esas dos realidades diciendo que solo nos podemos acercar a Dios a través de la fe en su obra salvífica, en ese milagro que Él nos lleva de la mano, y también solo podemos comportarnos correctamente en la vida si lo hacemos de acuerdo a como Él lo hizo, a como Él lo enseñó. En esta temporada hemos visto que como mismo hay una quejilá creada por Dios, hay otra quejilá que se autodenomina como seguidores o adoradores de Dios. Entonces, si partimos de esta primicia, no es difícil entender que por la misma razón también hay dos caminos. El camino de la quejilá auténtica y el camino de todo el que se opone a Dios, que incluye al mundo y a la quejilá falsa. Sin embargo, el camino de la quejilá auténtica está determinado por el cumplimiento de la promesa al acercarse a Dios a través de la salvación del alma y de la enseñanza correcta del comportamiento a través de imitar el actuar del Mesías. Terminemos este episodio caminando por uno de esos textos proféticos que anunció y describe este proceso. Se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. ¿De quién está hablando aquí? Pues de ese remanente, del verdadero Israel, de su eclesía, de su quejilá, que no podía andar el camino bueno a plenitud, pero tampoco no lo hacía por rebeldía, como ocurría con los falsos, sino por esa incapacidad que producía el pecado en el corazón. Sin embargo, Dios les había prometido que Él mismo resolvería esa debilidad y podrían andar por el camino de vida a plenitud. Es decir, que ellos iban a florecer profusamente y también se alegrarían y cantarían con júbilo. La gloria del Líbano les será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, la hermosura del Dios nuestro. Porque serían tomados de la mano por Dios y presentados ante Él mismo. Y es a ellos a los que el profeta entonces les va a exhortar. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apresurado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. O sea que aquel remanente no debía desanimarse esperando la promesa, sino que debían continuar saludándola de lejos y creyéndola y transmitiendo su esperanza a otros, porque cuando pase, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en el Arabia. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. O sea, que lo que es imposible, lo que no puede ser, que un cojo salte, que un ciego vea, que un mudo pues hable, que en el desierto salga río, lo que es imposible que ocurra, pues
el Señor lo va a hacer, que es el milagro de que se pueda cumplir a plenitud con la expectativa de santidad que tiene Dios sobre el ser humano. Y entonces el mismo profeta va a continuar describiendo esa realidad conductual que debía seguir la quejilá auténtica. Porque no se puede ser quejilá auténtica comportándose como la falsa. Y dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, o sea que había que ser purificado de alguna manera en todas las acciones, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará, porque él iba a dar todos los recursos para vivir según la expectativa divina. Aquella expectativa divina que el Israel falso, que la quejilá falsa, que los adoradores falsos, pues no podían cumplir. Y que aún los que estaban bajo la promesa cumplían, pero no a plenitud. No habrá allí león, ni fiera salvaje subirá por él, ni allí se hallará, para que solo caminen los redimidos, y esos redimidos del Señor volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Porque como vimos que decía Pablo, lo que era imposible ya se hace posible. Ahora que se puede vivir una vida abundante, debemos imitarle en toda su manera de vivir, la cual fue a la medida de lo que él mismo estableció desde los tiempos antiguos. Porque fíjate que en aquellos tiempos antiguos se le llamaba camino de santidad. En el próximo episodio veremos cómo debía asumir la iglesia su andar por ese camino de santidad. Dios le bendiga y le esperamos en el próximo episodio de la Biblia